Saludos amigos. Quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. Siempre la figura del Padre es reconocida y recordada porque el Padre representa autoridad, respeto, consideración, estima, y en muchos lugares se debe dar ese principio, se debe cumplir esa promesa de honra a tu Padre y a tu Madre. En la Biblia tenemos el caso del Padre Celestial. En muchos de los lugares en el Antiguo y Nuevo Testamento se lo reconoce también como un Padre. Y vamos a entender que es realmente importante conocer los atributos del Padre. Y más aún cuando Jesús habla de su Padre Celestial. Así que podemos aprender hoy, en este momento, las cualidades de un Padre Celestial. Y para lo cual Jesús justamente utilizó una parábola que en vez de conocerla como el Hijo Pródigo, hoy le hemos titulado El Padre Amoroso. Quiero invitarles para que ustedes puedan leer conmigo lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, los versículos desde el 11 en adelante. Aquí tenemos lo que dice la parábola del Hijo Pródigo, pero creo que vemos aquí muchos atributos de un Padre amoroso. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo, vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Esta es una de las 3 parábolas que describe Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, y encontramos que comienza con una parábola de la oveja perdida y también encontramos otra parábola de la mujer que encuentra su moneda. Y las 3, incluida también la del Hijo Pródigo, tienen que ver con algo básicamente, que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sus oyentes sabían de todas esas circunstancias y que se daban regularmente en el tiempo y en la historia de Jesús. Todos sabían de las ovejas porque la mayoría de sus trabajos eran de pastoreo. Y todos sabían también de la alegría de esta mujer, de esta doncella que encontró una moneda. Pero aquí habla de algo muy importante porque se da lo que sus oyentes quizá no querían comprender, y era el amoroso Padre Celestial, porque los fariseos tenían como padre a Abraham. Sin embargo, encontramos que aquí Jesús utiliza esta parábola para indicar exactamente lo que es los atributos de un Padre Celestial.
Creo que usted y yo hemos tenido un padre, aunque la mayoría no son padres, pero sin embargo reconocemos que todos tenemos o somos hijos y podemos quizá figurarnos o recordar cómo era nuestro padre físicamente en la tierra. Pero aquí nos da una explicación muy grande de lo que es un Padre celestial. Y encontramos 3 atributos hermosos de los cuales nosotros hoy podemos aprender y podemos también aprovechar. Encontramos que hay un Padre compasivo o un Padre misericordioso. En primer lugar, encontramos también que hay un Padre amoroso que también siente la necesidad y es muy sensible a su Hijo. Y encontramos un Padre perdonador. Encontramos una vez más, quiero repetir esto para que podamos nosotros tener esa cercanía a nuestro Padre Celestial y lo podamos conocer como un Padre realmente compasivo, un Padre amoroso y un Padre perdonador. Y un poquito también para dar los antecedentes de esta historia. Pues era normal en aquel tiempo que el padre en vida pueda distribuir la herencia a sus hijos. Pero sin embargo, este hijo menor tuvo la audacia de pedirle la herencia mientras estaba con vida. Pero no era para aprovechar o invertir, sino para malgastar. Y el padre accedió. Yo creo que como padre él sabía lo que iba a pasar con su hijo. Y este hijo también sabía qué es lo que iba a perder si salía de su casa. Y a veces nos pasa así a nosotros, que sin darnos cuenta nos salimos de nuestro hogar, a veces desaprovechando las oportunidades y bendiciones que todavía tenemos mientras estamos en nuestra casa. Surgió entonces esta desesperación, este deseo de buscar un mundo diferente, de aprovechar la vida, y comenzó a salir. Y aquí observamos, como nos dice también Jesucristo, que Él no solamente se alejó, sino también que desaprovechó y malgastó su vida en cosas como las que el día de hoy en la actualidad de igual manera se está desaprovechando y se está malgastando. Su vida en placeres porque fue y dice que iba de fiesta, su vida en cosas materiales, pero sin embargo podemos entender que las cosas materiales, las cosas terrenales tienen su límite. Y también hay crisis, hay circunstancias, hay cosas que nosotros también no podemos evitar. Hubo una gran crisis, una escasez de hambre, se le acabó el dinero, ya los placeres ya como también tuvieron que detenerse. Y aquí encontramos una persona que llegó a topar fondo, que llegó a realmente a buscar o encontrar el límite de su vida. Sin trabajo, con mucha hambre y en la soledad. Creo que como muchas de las personas están también pasando el día de hoy. Y no solamente eso, en su desesperación pide y busca trabajo, y lo que ratifica o lo que menciona Jesucristo en este aspecto es algo que realmente los judíos entendían. Cuando va a buscar trabajo este hijo, dice que encontró cuidando los cerdos, una de las actividades más denigrantes de aquel tiempo, ya que el animal, ya que el cerdo se lo consideraba como inmundo. Entonces, cuidar ese tipo de animales o ocuparse en ese tipo de trabajos resultaba algo humillante. Pero no tenía que comer. Y dice que él deseaba comer las algarrobas, es decir, el alimento que se utilizaba para comer a los cerdos. Él quería nutrirse, pero asimismo su vida estaba en una profunda crisis. Un hombre que cayó a lo más bajo, podríamos decir, por haber desaprovechado o por haber menospreciado el amor del Padre. Y aquí entonces, mientras Jesús iba contando a sus oyentes esta parábola, este relato, ya había como una forma de conocer el desenlace, porque quizás sus oyentes eran padres y estaban de acuerdo la mayoría en castigar, en disciplinar, en corregir a este hijo malcriado que salió de su casa y todavía malgastó su dinero y su vida y regresa, entonces merece un castigo. Y aquí es cuando sorprende a todos sus oyentes,
inclusive a nosotros mismos, diciéndonos cuáles son las actitudes de un verdadero padre y de las cuales nosotros también tenemos en el día de hoy. Y nos dice el versículo 20, cuando dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Esto es lo que encontramos el primer tributo de nuestro Padre Celestial, compasivo. Es decir, que se pudo asimilar o se pudo estar cerca del dolor de su hijo. Y él no solamente lo estaba extrañando porque era su hijo, sino estaba sintiendo el dolor que estaba afuera. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? Y cuando lo ve llegar dice que tuvo compasión, misericordia, es decir, que esa sensibilidad existe en nuestro Padre Celestial cuando ve nuestra condición de que estamos nosotros solos, abandonados, afligidos, tristes y desesperados. Dios conoce nuestra situación. Él es nuestro Padre compasivo, misericordioso, que puede ayudarnos y puede entender nuestra miseria espiritual. Tenga siempre presente que esa palabra compasivo tiene que ver con ponerse en el lugar de otro, sentir la necesidad de otro. Y eso es realmente un atributo de nuestro Padre Celestial. En el siguiente versículo dice, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. La segunda que hemos dicho, también tenemos un Padre amoroso. Cuando lo vio, dice que corrió. Y algunos estudiosos de esta escritura, de esta porción, se decía que no le era permitido a un hombre, a un padre adulto, correr. Por su edad, eso no era un poco culturalmente aceptado. Sin embargo, no le importó a su padre o a este hombre, al ver a su hijo de regreso, de seguro, andrajoso, maloliente, porque el trabajo que él estaba haciendo era de cuidar cerdos. No le importó a su padre ver a su hijo en esa condición, sino le importó que estaba llegando, y dice que él corrió mientras este joven llegaba caminando, cabizbajo, con los brazos caídos, muy triste, muy sucio. El padre dice que fue a su encuentro a correr. Y no solamente fue a su encuentro y a verlo, a abrazarlo, sino a darle besos. Eso se llama amor, se llama ternura. Muchos de sus oyentes quizás les comenzó a confundirse diciendo cómo este padre que fue menospreciado por sus hijos todavía tiene la audacia y el corazón para perdonarlo, para ir a correr, a verlo, abrazarlo y besarlo. Dice que se colgó una versión dice que se colgó sobre su cuello para besarlo. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánta gracia, cuánto favor hay realmente en Dios. Y usted y yo podemos aprovechar, podemos obtener, podemos recibir de ese atributo de Dios que es un Padre amoroso. Que no importando a sí mismo nuestra condición de pecador, que no hemos agradecido, que somos soberbios, que nos olvidamos de Él, que le hemos dado la espalda, que no hemos portado mal, que somos orgullosos, que somos vanidosos, que somos malos, que somos mentirosos. No importa la condición interna o externa, si nosotros vamos al encuentro, Él dice que va a correr hacia nosotros. Y el gran amor y el gran afecto y la gran ternura está dispuesto en abundancia para dar a sus hijos. Recuerde que Dios solo tiene hijos y no hay preferidos, todos somos sus hijos. Ese es verdaderamente el atributo del Padre, el Padre Celestial de nuestro Dios. Y luego encontramos asimismo, dice, el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Eso también nos habla de un padre perdonador. Él fue y le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue con un corazón humilde. Y esa humildad recibió una respuesta al encontrar el perdón del Padre.
tenemos, no solamente este hijo tuvo la intención, sino tuvo la acción de caminar de regreso a su hogar. Y no solamente tuvo el deseo y el pensamiento de decir que lo trate como uno de sus trabajadores, sino también abrió su boca, se arrepintió y pidió perdón a Dios que había ofendido y a su padre en la tierra que lo había menospreciado. Y miren cómo ocurre, miren cómo Dios utiliza esa misma actitud de este hombre para después decirle, bueno hijo, has pecado, pero sigues siendo mi hijo. Cuando estabas aquí tenías unas sandalias que representaban que no eras esclavo. Cuando estabas en casa todavía tenías un anillo que representaba autoridad. Y cuando estabas en mi casa todavía tenías una capa que representaba también nobleza. Y si te fuiste, aquí están las mismas cosas. Aquí está tu capa, aquí está tu anillo y aquí están tus sandalias. Eso significa un Padre perdonador, que no nos ha abandonado, no nos ha quitado todavía nuestros derechos o lo que Él mismo nos dio. ¿Cómo nos va a quitar Dios algo que Él mismo lo ha dado? No, nosotros somos los que hemos menospreciado, los que hemos retirado el anillo, los que hemos sacado nuestras sandalias y los que hemos sacado la capa. ¿Por qué? Por no haber conocido o por no haber aprendido o por no haber querido atender al llamado del Padre. Este es verdaderamente un Padre celestial. Y eso es lo que le quiso decir a los fariseos, a sus oyentes, a los escribas y a los demás, a los discípulos que estaban oyendo esta parábola. De que hay un Padre que es misericordioso, que es compasivo, que está dispuesto a sentir nuestro dolor. Que hay un Padre amoroso, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos está amando a todos. Y que hay un Padre también perdonador, que no importa dónde hayamos estado o con quién hayamos estado, sin embargo, si hay un corazón arrepentido, Él está dispuesto a devolvernos lo que Él mismo nos dio, es herencia. Dios, como vemos aquí, no está buscando una manera para castigarnos. Él no estuvo atrás para ver qué pecado cometía el hijo y también disciplinarlo, reprimirlo. No, simplemente somos nosotros que Dios nos ha dado ese albedrío para decidir si estamos en la casa del Padre aprovechando todas sus bendiciones o si salimos de la casa del Padre y también sufrimos todas las consecuencias. No se olvide que esto fue un relato del cual la base principal era dar a entender realmente que hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Este es el objetivo de Dios en nuestras vidas, desde que Él creó a Adán y Eva y durante todos esos milenios, durante toda la historia, hay un solo objetivo, es el amor del Padre, es el Padre compasivo, es el Padre perdonador. Aquí lo está escrito y sin embargo, a pesar de que la gente siga olvidando este libro, a pesar de que las sociedades quieran darle espalda a estas instrucciones, vemos que Dios sigue utilizando su palabra para cautivar nuestro corazón y para llenarnos de su amor. Hoy es el día de encontrar realmente a ese Padre, pero si nosotros nos arrepentimos. Hoy es el momento, este es el momento para poder también decir, ya toqué fondo, voy a regresar donde mi Padre. Él vive y Él tiene toda la fuente de amor, de sabiduría, de compasión y de perdón que yo necesito. Nadie más va a llenar su corazón, querido amigo y querida amiga. Solo el amor del Padre puede llenar su corazón y darle una nueva esperanza. Y aprovechando también que en muchos lugares se pueda recordar el Día del Padre, no nos olvidemos que hay un Padre Celestial también que tiene estos tres atributos que nosotros podemos en este mismo momento aprovecharlos. El Padre es compasivo, el Padre es amoroso y el Padre Celestial es perdonador. Si usted no ha conocido a este Padre, solamente ha dicho en las oraciones que comúnmente se enseña desde niño, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que si lo ha repetido muchas veces ha sido porque no lo ha conocido. Pero cuando lo diga de ahora en adelante, usted va a reconocer
que es el Padre que realmente necesitamos el día de hoy. Permítame hacer una oración para aquellas personas que se han alejado de la casa del Padre. Cuando digo la casa del Padre es cuando no tienen una comunión con Él, cuando viven sin ley y sin Dios, cuando hacen las cosas a su voluntad, cuando hay orgullo, cuando hay peleas, discusiones, cuando no hay paz. Eso significa que usted no ha estado en la casa de su papá. En la casa del Padre hay paz, alegría, hay dificultades, hay problemas, pero también hay mucha felicidad. Así que si usted desea, puede hacer conmigo esta oración para que usted pueda regresar a la casa del Padre. Amado Dios, te doy gracias por este día. Tú eres nuestro Padre Celestial, un Padre realmente que es compasivo, que ama y que perdona. A ti, Señor, dirigimos nuestra oración para que asimismo como el Hijo pródigo reconoció su pecado, se arrepintió, Señor, también nosotros reconocemos nuestras maldades y nuestros pecados y nos arrepentimos. Queremos, Señor, vivir en tu casa y disfrutar de tus bendiciones. Que se haga tu perfecta voluntad, amado Padre Celestial, y permítenos cada día rendirnos ante tu voluntad. Gracias, amado Padre Celestial, por tus ricas bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Felicitándoles a cada uno de los hombres que Dios les ha dado ese privilegio de ser padre y deseándoles una vez más que Dios les bendiga rica y abundantemente. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy
podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para Él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses.